Agradecemos al doctor Eddie Olivares, quien es vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, don Osvaldo, contento de compartir esta conversación con todo el país. Bueno, definitivamente en la República Dominicana hay un nuevo escenario político nacional a partir del 19 del pasado, de este mes de mayo, con relación a la recomposición de los partidos políticos. El PRM, como principal fuerza política del país, tiene un dominio completo de las cámaras legislativas y de los ayuntamientos y con el poder ejecutivo. Tanto poder en manos de un solo partido no puede significar un peligro, por el uso que se le puede dar a ese poder, que definitivamente es un voto de confianza del pueblo dominicano, confiar en el presidente Abinader y en el PRM, dándole tanto poder. Me entero también ahora de que en casi todos los colegios electorales, el PRM ganó con un 100%, no perdió ninguno. Eso es algo sin precedentes. Bueno, fue un gran triunfo, sin lugar a dudas, el más amplio que se haya producido en el país en democracia. Estamos hablando de un triunfo en primera vuelta sobre un 57 del compañero Luis Abinader, Ujú. pero 29 senadores de los 32. Y en lo que es Los diputados. impresionante es en cuanto a la cantidad de escaños de diputados. Estamos hablando de ciento cuarenta y Ujú. cinco, ciento cuarenta y 147. seis escaños. Realmente impresionante, no había ocurrido nunca. Nunca, nunca. Y en ese sentido es un reconocimiento, tal y como usted señala, a la buena administración del compañero Luis Abinader y sobre todo al hecho de que habiendo asumido el poder en medio de la peor crisis que ha afectado a la humanidad en los últimos 100 años, una crisis sanitaria profunda, una incertidumbre en ese momento que usted no sabía si al otro día iba a seguir viviendo o no. Y en ese momento un presidente recién elegido, sin experiencia de Estado, Eso es. con mucha valentía enfrentó la situación y resultó, para sorpresa de todo el mundo, que su gestión fue la mejor valorada de América Latina y una de las tres mejores del mundo en cuanto a la crisis sanitaria. Luego entonces, cuando todo aparentaba que iba a superarse la crisis sanitaria, entonces el desafío era la crisis económica. Claro que sí. Y entonces, El mundo estaba paralizado. claro, No había actividad en ninguna fuimos el parte. primer país que se abrió en el turismo, el primer país del mundo en el Alguien turismo. consideraba eso como una locura, ¿no? Sí, ¿Verdad? Porque decían en que era medio una de una locura. pandemia, ¿quién va a estar viajando? Sí, la gente decía, ¿y para ¿Y para qué? qué? Bueno, pues dio un excelente resultado y hoy el país, bueno, en ese momento fue el referente Sí, sí. en el mundo. Sí, porque se estableció un Y seguro contra el sí, un COVID para los seguro. visitantes. Y se Entonces, estimuló también al turismo interno. La gente también, decía, bueno, pero si los dominicanos van a la playa, porque yo no puedo ir. Ellos están sí, yendo, sí. estamos en Sí, pandemia, pero ellos están yendo. se llegó hasta financiar Hasta al que financiar quisiera eh, tomar vacaciones en vacaciones, los sí, sí, se hoteles. estimuló mucho Entonces, eso. la verdad que fue una estrategia Muy correcta, acertada, dio muy un gran acertada. resultado. eh, y también luego la recuperación económica. Ujú, Eh, el único país que creció el año álgido del COVID ujú. y luego fue considerado el país como el modelo en resiliencia, en la recuperación más impresionante de América Latina y una de las economías que creció en el mundo. Luego entonces el éxito económico no se detuvo ahí,
fue reconocido por los diferentes organismos internacionales, las revistas económicas, los principales teóricos de la economía. Y Y porque los empleos luego perdidos durante la pandemia se se recuperaron con recuperaron, prontitud, sobre claro. todo en zona El franca. control también, el control de la inflación, Ujú. sin duda, con una fórmula que también fue referente. eh, la amenaza de la crisis alimentaria, mientras en otros países eh, desarrollados, en los Estados Unidos, se vaciaron las Sí. góndolas y en un momento no había leche ni siquiera para los infantes. Ujú. Aquí Un nunca ocurrió desabastecimiento, eso. aquí nunca. Aquí no hubo desabastecimiento nunca. Entonces, al final de cuentas, terminó siendo el presidente con la mejor gestión de América Latina y para el 2024 se proyecta un crecimiento de un 5%. Histórico, También frente a una impresionante situación. para América Latina y el mundo. En ese sentido, el pueblo dominicano, que era el que faltaba por reconocer el esfuerzo, la valentía, el manejo inteligente, la capacidad de trabajo del compañero Luis, entonces lo reconoció el pasado 19 de mayo, Ujú. con una votación superior al 57% y con el triunfo en los otros, Niveles. en el, con otro poder del Estado, el poder legislativo, en el nivel de diputados y de senadores, que ya había ganado también Las un alcaldías. récord de alcaldías, sin lugar a dudas, impresionante. En ese sentido, el pueblo dominicano el 19 le hizo un reconocimiento al compañero Luis por su exitosa gestión. Eh, no hay peligro en cuanto al manejo de ese poder que le ha dado el cuerpo electoral al presidente Luis Abinader, porque será utilizado de la manera más prudente, sensata, para beneficio del pueblo dominicano. Luis es un presidente consultivo, Ujú. es un presidente que cuando se ha considerado que ha tomado una decisión eh, que no ha sido la más pertinente, él eh, lo ha asumido y la ha La ratifica. cambiado. Sí. Entonces, eso no lo hacen los No, claro, presidentes en América ratificaron, no, no Latina, lo hacen, no. que un presidente es un monarca. Claro que sí. Él no. Él ha desmitificado esa imagen de monarca del presidente de la República y sin lugar a Él ha dudas, roto mucho paradigma, sí, el mismo sí, hecho del comportamiento, un hombre sencillo, su sí, sí, acercamiento con la gente, sí, hasta el vestuario, la forma, todo, con la solemnidad que sí, tenía, ¿no? sí. Una persona así, un Hay un hombre de antes y carne y un hueso. después. Él. Ese discurso del triunfo, la noche del Sí, triunfo, sí, es un antes y un después. Un claro. presidente decir, mire, estas fueron las últimas elecciones presidenciales en las que participé, porque ya no volveré a ser candidato. Eh, Y Reiterar sus dejaré aspiraciones con al una... pueblo dominicano el legado eh, de no intentar eh, mantenerme en el poder más allá de lo que dice la constitución actual. Voy a reformar la constitución pero sin para tocar eso. ponerle un candado para que nadie más tampoco lo pueda hacer. Eso es Ese es un realmente, sí, momento claro. histórico Y un de la compromiso democracia con la nación. dominicana, un compromiso, porque él tiene un alto sentido de la historia. Y yo creo que además de que le conviene mucho al país, eh, también para él, porque va a salir eh, del poder, estoy yo convencido, siendo el presidente mejor valorado. El presidente Abinader ha sido reiterativo en el sentido de que él quiere que se le recuerde como un presidente al final de su ejercicio, que ha promovido transformaciones, reformas institucionales. El gran legado que él quiere ser es dejar un país institucionalmente organizado, crear compromiso de Estado, y se habla incluso de un pacto nacional
parecido al que se hizo en España, el Pacto de la Moncloa, en el cual se identifican los problemas fundamentales que tiene la nación, independientemente de que sea el partido que tenga el gobierno que sea, darle seguimiento a ese pacto y cumplir con ese reto. Yo creo que ese es un gran compromiso. Y quizás tanto poder que tiene ahora el PRM y que tiene el presidente Abinader, lo hace aún más responsable de esta situación. ¿Cómo usted visualiza la posibilidad de que se llegue a eso? Que él no necesita hacer consenso. Sin embargo, él extendió el consenso y pidió la colaboración de los partidos de oposición y Ujú. de la sociedad civil. Él cree en el consenso. Ujú. Y si él hubiera sido otro, quizás no hubiese puesto tanta atención en el tema del consenso. Ya él en la campaña había dicho que el día después iba a procurar reunirse con los candidatos, los Ujú. principales candidatos, y lo hizo con Abel Martínez. Luego el presidente Fernández presentó una excusa sobre la base de que estaba Aquejado de gripe. afectado de la gripe. Y más adelante entonces anunciaron que el partido había decidido que se aplazara eso hasta que ellos terminaran su proceso de revisión de su participación en las elecciones. Entonces, sin embargo, el propósito es consensuar con los Claro. partidos y con la sociedad. Y se va a hacer, eh, pero también en el caso de, lo ideal es que el presidente Fernández y su partido Fuerza del Pueblo, el Participe. presidente Danilo Medina, su candidato Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana también participen. Pero eh, él ha dicho que va a ser un presidente en este gobierno reformador. Mm. Y no se trata solo de la reforma de la Constitución de la República, sino que también estamos hablando de reformas pendientes. Y esas reformas no las asumió el Partido de la Liberación Dominicana ni bajo el liderazgo del presidente Fernández, fueron 12 años, ni bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina, que fueron 8 años. Sin embargo, reformas pendientes como la del Código Penal, Ujú. que no hay justificación para que durante esos 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no se hiciera, ahora esa reforma va a ser concluida. De modo que el compromiso del compañero Luis de dejarle un legado a la nación en cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, eh, yo estoy absolutamente convencido de que va a ser cumplido. Ya también contribuyó con el proceso electoral, que es el más íntegro Ujú. que se haya celebrado en la República Dominicana y que coloca al país en un alto estándar en integridad electoral. De modo que han habido grandes cambios en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad. Bueno, los observadores internacionales resaltaron el papel jugado por la Junta Central Electoral, por el propio gobierno y por los partidos políticos, y sobre todo la conducta ejemplar de la ciudadanía, del pueblo Sí. dominicano, con la forma que concurrió y la forma en que se desarrolló el proceso electoral. Pero usted habla de los cambios y de la transformación, hay algo que quizá la gente no se da cuenta, pero es un cambio que el presidente Abinader ha hecho un cambio hasta en la forma de hacer política. Estas elecciones, este proceso electoral fue diferente a lo que eran los procesos Sí, electorales anteriores. Por primera vez, un candidato presidente acude a un debate.
Eso no tenía precedente y Eh, eso es una impronta del presidente Abinader, o sea, una sí, sí. contribución. Y como ya lo que eran las tradicionales campañas con mucha algarabía, enfrentamiento entre partidos y muchas caravanas y cosas, la gente incluso llegaba a comentar, bueno, esta campaña como que es muy fría, como que no se Hablaron siente, de que como era es aburrida. aburrida, pero era una forma diferente. La comunicación se hacía a través de las redes sociales, de la presentación de las ideas, el debate. Es una buena contribución del PRM y del presidente Abinader. Sí, yo pienso que sí. En el aspecto electoral hay un antes y un después. Estamos hablando de unas elecciones en las que ni siquiera se produjo un empujón. Fíjese que en un momento se habló de la Policía Militar Electoral y justamente trataron para justificar la derrota de febrero Mm. de responsabilizar, de culpar a la Policía Militar Electoral y resultó ser que ni en febrero ni en mayo se produjo ni siquiera Un empujón. un empujón, pero tampoco ni siquiera la voz alta de un miembro de la Policía Militar Electoral frente a un ciudadano o de un ciudadano frente a la Policía Militar Electoral. Estamos hablando de algo sin precedente y que nos coloca como el modelo principal en procesos electorales de Referente. América Latina, es un referente y hemos avanzado. Doctor Olivares, me gustaría que comentaran un poco sobre el nuevo escenario político nacional, pero me gustaría esto después de esta pausa.